Amados hermanos, el Señor es tan precioso que nos permite continuar aprendiendo de su palabra. Y hoy vamos a seguir en nuestra serie de enseñanza. Hoy es la número 14, que se llama Miembros del Cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a responder una de las preguntas que hemos hecho. Esta sería por cuarta vez consecutiva y es: ¿qué responsabilidades implica ser miembro? Hemos dicho varias, pero hoy quiero trabajar una en especial. Y es: ser miembro implica perdonar. Ser miembro implica perdonar. Porque a veces en medio de la iglesia nos pasan cosas y casos. Nos pasan situaciones difíciles. Pero hoy no voy a tratar solo dentro de la iglesia el perdón. Porque tal vez el perdón que necesitamos trasciende las fronteras de lo eclesial y implica lo familiar, e implica lo académico, e implica la relación laboral, e implica otras relaciones. De pronto si practicas fútbol o algo, cualquier tipo de cosas. Y a veces nosotros somos heridos por algunas personas y nos sentimos tan ofendidos que no quisiéramos perdonar. Porque el perdón a veces suena tan sobrenatural, y de hecho lo es, que uno no desea perdonar. Entonces les invito a abrir sus Biblias para ver esto. Mateo 18, del 21 al 35. Hoy les pido que abróchese sus cinturones, que el avión va a despegar y tal vez haya turbulencia en medio de ¿cómo se llama?, del vuelo. Mateo 18, 21 al 35. Cuando lo tenga en su Biblia de papel o su Biblia electrónica, avíseme. Y le agradezco si pueden poner su Biblia electrónica o teléfono. Mateo 18, del 21 al 35. Que ponga su Biblia electrónica en modo avión o en modo silencio, para que no esté sonando por ahí los teléfonos, ni se distraiga usted, ni usted distraiga a otros. Y probablemente yo me distraiga enseguida apenas oiga sonar un teléfono. Así que mejor evitemos. Dice así, lo voy a leer en la versión Reina Valera, la favorita mía, pues. Dice así: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Imagínense 10,000 balotos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. ¿Y qué más le decía? Y yo te lo pagaré todo. ¿Quién no haría eso, cierto? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, el trabajo de 100 días, 3 meses de sueldo. Y le rogaba diciendo, entonces su consiervo, y le rogaba diciendo: págame lo que me debes. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que había dicho el otro. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano, sus ofensas. Señor, gracias por esta palabra y gracias porque eres bueno. Y hoy, dentro de esto de ser miembros del cuerpo de Cristo, reconocemos que hay roces, reconocemos que a veces hay rivalidades, reconocemos que a veces, Señor, no soportamos y punto. Y hoy queremos tu dirección para cuando nos sintamos ofendidos y vengan a nosotros poder perdonar. Y si no vienen a nosotros, también ir y perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, la verdad que para mí es fuerte este texto. Es un texto bastante comprometedor. Y leer este texto es complejo porque cuando hay personas que nos han hecho daño, cuando hay personas que nos han maltratado, personas que no nos han tratado bien y nos han ofendido, uno siente algo. No todas las veces, a veces uno puede sentir misericordia, pero a veces uno siente como que, Dios mío, este no tiene perdón de Dios. Bueno, no sé si ha escuchado esas expresiones, yo las he escuchado. Y a veces uno le dan ganas de desaparecer a alguien, ¿cierto? No lo piense, por favor, oiga. Entonces, la introducción de este texto tiene dos derroteros. El primero, unas preguntas. Y el segundo, una conexión que es por lo cual, una comparación. El primero, las preguntas. Miren los versículos. Y es, las que hace Pedro. ¿Cuántas veces, sale así Pedro, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque a veces uno pregunta, ¿y hasta cuándo, Señor? Usted nunca se ha preguntado, ¿hasta cuándo quiere que soporte tal persona? ¿Hasta cuándo quiere que resista esta situación? Y eso es lo que va a preguntar Pedro, porque es legítimo preguntarle al Señor, Señor, ¿y hasta cuándo? Jeremías, el mismo Señor Jesús, quiso que ya, Señor, pase de mí esta copa. Pero al final, que no sea lo que yo quiero, sino como tú mandas. Entonces, lo primero que vamos a ver es, hay unas preguntas como derrotero. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y la segunda, ¿hasta cuándo? Entonces, yo pregunto, ¿puede funcionar bien una vida que no perdone? ¿Puede funcionar un matrimonio donde se le advierta, mira, si tú haces esta cosita, te aseguro que nunca, pero nunca en la vida te perdonaré? Y hablando de algo intrascendente, cualquier cosa sencilla, de pronto, no sé, cualquier cosa, le ponen los zapatos y tenían mal olor y se los envolvió en la cama, no sé, algo sencillo, por no decir algo que sea muy fuerte. Pero hay cosas que son complicadas. El perdón nos coloca entre la espada y la pared, muchas veces. Yo no sé si alguna vez usted ha sido colocado entre la espada y la pared, que no ha tenido para dónde coger. Hermano, eso es feo, porque uno no sabe ni qué hacer. Y Pedro pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Porque es que hay situaciones que uno dice, Señor, ya yo di todo lo mejor de mí, no puedo más. Ya esto se salió de control. Como dice, hoy no está Marce, como dice él, esto se va a descontrolar. Y lo segundo, con lo que va a atacar, esto se lo digo así a manera de introducción, es en el versículo 23, las palabras con que inicia, por eso.
Un por eso explicado con algo que utiliza Jesús de manera regular, una parábola, ¿cierto? Y las parábolas son unas imágenes habladas, y en este caso la leemos escrita, que son muy llamativas, que nos pintan un cuadro precioso que a veces nos llama la atención, pero también a veces indignante, porque vemos cosas que no nos gustan. Pero un cuadro que tiene la capacidad que se le puede quitar la pintura, el dibujo, y convertirse en un espejo. Y cuando hemos dicho, esto te pasó, mira qué mal actuó esa persona, se cae el papelito donde está el dibujo y nos vemos a nosotros mismos. Eso es una parábola, en versión cartagenera. Entonces, eso es lo que pasa ahí. ¿Has tenido, te pregunto, que perdonar alguna vez a alguien? Yo creo que todos alguna vez hemos tenido que perdonar. Y nos han tenido que perdonar también, sobre todo en casa, ¿cierto? ¿Han sido alguna vez deshonesto contigo? Te pregunto. ¿Cierto? Muchos al venir a la iglesia no tienen problema con que les hablen del dinero, de que hay que diezmar, ofrendar. No tienen problema con que les hablen de los principios de la doctrina. Pero tienen tremendo problema cuando le dicen, tienes que perdonar. Es decir, esa palabra no es para mí. Esa palabra es para Abraham, para Isaac y Jacob. Eso no es para mí. Y te gusta que te digan, el Señor es tu fortaleza, el Señor es la fuerza de tu vida, es tu roca, y tú aleluya, y salta hasta poder remolinear. Pero cuando dicen, pero tienes que perdonar, ya no hay remolino, más bien eres un tornillo que se quiere meter ahí bien profundo en la tierra. Entonces esto lo tiene este texto, un texto llamativo. Pregunto, ¿cómo se sintieron mientras yo leía esto? ¿O cuando ha leído esto? Cuando usted ve que hay al principio un gran perdón, un rey que perdona a alguien que lo debe todo. Creo que uno dice, wow, qué felicidad. Pero cuando hay el contraste, el pero, cuando él no perdona a su consiervo, ¿cómo se siente uno? ¿No le produce a usted como indignación? ¿A usted no le da como rabia que diga, oye, pero este tipo, ni siquiera uno de esta persona, este tipo? Nunca se ha indignado leyendo una de esas parábolas. Ellas tienen esa cualidad, que uno se indigne y después sale uno mal librado. Entonces, escuchar esta palabra o leerla nos hace cuestionarnos, ¿cómo es posible que alguien que ha sido perdonado por una deuda que era ilimitada, imagínense, es 10,000 balotos? ¿Quién puede pagar 10,000 balotos? De pronto podía el hombre de Odebrecht, ya no puede. Pero 10,000 balotos para alguien como usted y como yo, bueno, no sé si aquí hay algún multimillonario camuflado. De pronto, oiga, tengo una. Entonces, 10,000, eso es complicado. ¿Cómo alguien que no puede pagar algo, perdonen el uso de esta palabra, impagable, no puede perdonar a alguien una deuda pagable? Eso es lo que uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? El siervo que ha trabajado está absolutamente endeudado, hablando del primero. Ese hombre debe todo, 10,000 talentos, es una exageración, es una fortuna. Así que el texto lo que está es de manera hiperbólica diciendo, tiene una deuda que ni aunque lo vendan a él, vendan su familia como esclavo y trabajen 24 horas, nunca van a poder pagarlo. Necesitarán como 100 años trabajando continuamente para pagarlo. Eso es lo que va a mostrar. Y va a mostrar que el otro debe 3 meses, le debe 3 meses de sueldo al otro. Denario era el trabajo de un día. 100 denarios, 3 meses y piquito. ¿Cierto? Hasta ahí voy bien en matemática. Entonces, este padre de familia, cuando está asfixiado por la deuda y lo llaman a que pague,
lo primero que hace es, dije, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, dame plazo. Ni siquiera él pide que le perdonen la deuda, pide plazo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero la sorpresa aquí es bien fuerte, porque lo que parecía imposible, como esas historias que ustedes ven en los noticieros o en los documentales, y que, ay, sí es posible, tal. Bueno, lo que era imposible, que le perdonaran la deuda, pasó. Y pasó de una manera extraordinaria, porque le dijeron, te perdono a ti. Dice el texto, le soltó el rey. ¿Cómo estamos de deudas hoy, amados hermanos? Y no me diga, ni me las traiga tampoco. Páguela, Dios le va a proveer. O sea, muchas veces nosotros como colombianos no pedimos perdón, sino pedimos disculpas. ¿No ha escuchado eso? ¿Y cuál es la diferencia entre disculpas y perdón? El perdón es más profundo. Pero a veces, ay, disculpa. Bueno, eso lo abordaremos. Discúlpenme, lo abordaremos ahora. Oiga. Bien, entonces, el siervo al cual le sucede esto, no entendió lo que era el perdón. No entendió el significado de que su deuda había desaparecido. Y como les decía, nuestra primera reacción, la reacción primaria es indignación. Y ¿cómo es posible? Y como los consiervos de él, ¿qué es lo que se le ocurre a uno? Vamos a denunciar. Porque hasta si yo hubiese sido consiervo de él, yo digo, oye, ¿a ti qué te pasa? Y todos de una, dice que el grupo que lo observaron, ¿qué hizo? Fue a denunciar al rey la maldad que había hecho. Vamos a resumir lo que llevamos hasta ahora. Tenemos una parábola. Hay un personaje principal, un deudor. Ese deudor le debe al segundo personaje, un rey. Como no puede pagar, se postra y le dice, dame plazo, pero lo perdona. Tercer personaje, cuando él sale, se encuentra alguien que le debe. Y ese que le debe, se postra y le pide plazo, pero este no le da plazo. ¿Y qué sucede? Lo echa a la cárcel. ¿A usted no le indigna esa situación? Aquí, oiga, hermano, a cualquiera que pase eso hoy, y salga en el noticiero, hermano, de pronto muchos se ponen una pañoleta verde o azul aquí al lado, yo no sé, en solidaridad con el siervo que echaron a la cárcel. ¿No se ha indignado usted cuando hace casi un año y pico, a una señora la metieron a la cárcel porque se robó un caldo de gallina? Y en Barranquilla, un hombre que también se robó eso, y a los de Odebrecht andaban libres por ahí, a los de Reficar y todo. ¿No se indignaron? Y estamos en un país que se indigna a veces por cosas intrascendentes. Y lo meramente importante, no, eso está igual. No sé si ustedes vieron antes de ayer el anuncio. Vamos a quitar el 4 por 1000 de los bancos, pero vamos a ponerlo a que paguen efectivo. ¿No lo han visto? Ahí sí no hay reacciones en las redes sociales, uno que otro postea, pero el resto no hay marcha para eso. Y a veces marchamos por lo que no debemos marchar y no marchamos por... ¿Cuántos alcaldes llevamos ya? Eso no amerita una marcha. Bueno, lo dejo hasta ahí. Pues hermanos, ¿sabe qué? Nuestra reacción puede ser como la de los compañeros, los consiervos, denunciar, porque un vivo que le perdonaron una deuda impagable no ha sido capaz de perdonar a otro, porque tal vez el vivo ese dijo,
no tengo con qué pagar y me perdonaron, pero igual estoy limpio, como dicen acá. Se revisa los bolsillos y no tengo nada. Y cuando ve que viene alguien que le debe 100 días de trabajo, le dice, ahí está, le voy a llevar a mi esposa la buena noticia. Me perdonaron las deudas y ahora le cobro a este y gané. Ahí está la plata, Señor, gracias. Me perdonaste una deuda y ahora me vas a dar dinero. Alabado sea. Lo que muchos pueden decir. Pero el Señor nos va a enseñar que ahí no hay ningún alabado sea. Porque esto es muy fuerte. Ahora, uno dice, oye, eso es un papayazo. Me perdonaron todo y ahora aparece, vamos a coger un ejemplo, aparece la hermana Estela. Bueno, primero la hermana Lenny me perdonó todo. Pero la hermana Estela, yo digo, ¿cómo? Hermana Estela, tú sabes. Y uno de una, págueme. Para no llegar a la casa con los bolsillos vacíos y dar el testimonio completo. Amor, hijos, imagínense, el rey me perdonó todo y cuando yo salgo le cobré a tal persona y me pagó. No me pagó, está en la cárcel y me va a pagar. Eso no tiene sentido. Lo eché a la cárcel. Pero aquí más que el pagar es la acción que él hace, lo hostiga. Alguien que pasa por la misma situación lo hostiga. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué habría hecho en lugar de ese siervo? Que sabes que en tu casa tienen hambre o necesitan, te acaban de perdonar la deuda, pero sabes que necesitan. Y que, hombre, te tienen que pagar porque necesitas llevar plata. ¿Haría usted lo mismo? Ahora es más complicado decir no, porque hay mucha gente de pronto, pero quién sabe, hay situaciones que se parecen a esta, donde nos han perdonado algo impagable y se nos presenta enseguida la situación y no somos capaces, donde de pronto te ahorraste un taxi y viene alguien y te pide un bus y tú, hombre, pero si esta era la plata que me quería ahorrar. Y alguien que realmente lo necesita te lo pide. ¿No le ha pasado? Así se parece esto. Si a usted que tiene una gran deuda con una entidad financiera y debe varios meses y en vez de embargarlo le dice, no sé, cualquier banco de acá grande y le dice, no debes nada. Es más, si tenías carro y una casa te dice, te deshipotecamos y queda tu nombre y te despignoramos y queda tu nombre. ¿Y quién no salta y dice aleluya? Pero aparece alguien que te debe ¿qué? Unas tortas como las que venden acá. No, esto no es a propósito, fue que se me ocurrió pudín, es lo que más pienso. Y te dice, bueno, ya, ahora voy a perdonar esa deuda. Y en vez de eso, tú dices, no voy a perdonar nada. ¡Paguen! Oiga, el famoso librito azul que anda por ahí, donde todo aquel que se haya inscrito debe torta. Pero bueno, entonces esto es bien interesante. Que de deber todo pasa a deber nada. Pero cuando encuentra a alguien en la misma situación, lo hostiga. Ese hombre tenía resuelto su pasado, porque ya no debe nada, y se le enfrentaba con el consiervo que venía. Le digo, voy a resolver mi presente, aquí está, este es el efectivo que llevo a la casa. Y saben, a veces uno hace este análisis, pero ven acá, que me hayan perdonado, que el rey me haya perdonado, ¿qué relación tiene con que yo perdone a ese que me debe? ¿O no? Uno hace esa lógica. Es más, como dicen acá, ¿qué tiene que ver el caldo con la tajada? Esto no se me puede volver un arroz con mango. ¿Qué tiene que ver que me perdonó el rey con que yo perdone a mi hermana? ¿Qué tiene que ver que la reina, la hermana Lenny, me haya perdonado con que yo perdone a mi hermana Estela? ¿Qué tiene que ver? Porque esa deuda es diferente a esta. Vea, y en estas situaciones uno le saca la lógica.
Porque uno no quiere que se le vuelva un arroz con mango ni que lo saquen de la comodidad. Si me han regalado comida, ¿por qué yo voy a tener que regalarle? Me regalaron un mercado grande, ¿por qué tengo que yo regalarle a alguien que se me pase por ahí 2 bolsas de arroz? Si ese mercado era para mí. Si es que Dios sabía que me tenía que proveer, me proveyó. Y ahora, ¿por qué yo voy a dar del mercado que me dieron, pero un regalo para mí y mi familia? No ha pasado. Entonces, hasta este momento, el cuadro que nos pinta Mateo de la parábola del Señor Jesús capta la atención. Porque ¿quién no le llama la atención lo que pasó ahí? Pero, como les dije, toda parábola es un cuadro, pero a su vez es un espejo. Y llega aquí el momento en que pasa de dejar de ser cuadro a espejo. Y es un espejo del alma, porque nos desnuda y nos deja ver la situación en la que estamos. Porque en este punto la palabra ya no puede dejar que nosotros sigamos viendo los defectos de los demás, la falta de perdón de los demás, sino que ahora nos invita a mirar la falta de perdón en nuestras vidas, a pasar de juzgar y decir, este no perdona, a decir, ¿cómo estoy yo con el Señor? Ejemplo, esta es más llamativa que esta parábola. Resulta que un día David estaba en la terraza, aunque era tiempo de que los reyes fueran a la guerra, tío, voy a estar tranquilo. Y salió y desde el balcón, como sabes que en esa época muchas se bañan desnudas en medio de las terrazas, salió. Y bueno, ¡ay! ¿Eso qué es? Y miró y siguió mirando. Y siguió mirando. Y codició. La mandó a buscar, ella quedó embarazada, hizo lo posible porque el esposo estuviera con ella, lo trajo, pero el esposo era tan fiel que nunca ni la tocó. Eso es impresionante. Y tuvo David que mandar a matarlo. Y luego que no pasó un duelo largo, la trae a su palacio, la toma por mujer. Y nació 4 mesinos en niños, no sé. Yo no sé cómo hizo para explicar a David eso. No sé de cuántos meses. Pero 4 mesinos o 5 mesinos. Y cuando lo trae, aparece Natán, su amigo, el profeta, el chévere, que siempre la palabra de Dios. Y llega y entra así, de una manera sobria, de una manera que imagínate, todo está oscuro y se abren 2 puertas y entra la luz. Y cuando entra la luz, un hombre con un bastón y como con una ruana tosca, le dice, ni siquiera saluda, no dice, hola David, sino que un hombre tenía una ovejita y la cuidaba como su hijita. Le daba de comer, la cargaba y todo. De hecho, de su propio plato de comida comía. Yo me imagino a David mirando. Y otro hombre rico, con cientos de ovejas de ganado, llegó un visitante a él. Y como no quería matar las suyas, aprovechó y cogió esa ovejita y la mató para dársela. Mire, David no había terminado de escuchar la parábola cuando se indignó y dijo, ¿cómo es eso posible aquí en Israel? Yo no sé si se arrancó los cabellos. El que tal ha hecho tiene que pagar. Y de repente ya le mostró el espejo, el vidrio, el cuadro llamativo. Y enseguida se cae el dibujo. Ese hombre eres tú. Y ahí quedó desarmado. Ese hombre, esa mujer eres tú. Esas son las parábolas.
Y eso es lo que Jesús quería mostrar. ¡Listo! Indígnate, porque el perdón de una deuda ilimitada se lo dieron. Pero para perdonar algo chiquito no lo dio. Eso a todo el mundo le indigna. Ahora viene lo bueno. Porque la situación del siervo malvado también es la nuestra. ¿Sabes tú que Dios te perdonó la deuda más grande? Una deuda tan ilimitada que es ni el 0,000000010 años diciendo 0000, ni el 0.01% de lo que Dios te ha perdonado. Y la pregunta es, ¿cómo? Si te perdonaron una deuda ilimitada, tú no puedes perdonar al hermano que está aquí en la iglesia, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, a tus familiares. Si has tenido un perdón que sobrepasa todos los límites, ¿por qué no puedes perdonar algo tan finito como una deuda terrenal? Tal vez no has entendido, ni yo he entendido el perdón de Dios. Es la única cosa que se me ocurre. Porque cuando uno no entiende el perdón de Dios, ¿cómo va a perdonar deudas más pequeñas? Nadie aquí tiene algo que sea imperdonable. Nadie aquí te ha hecho, ni afuera te ha hecho algo que tú no estés en la capacidad de perdonar si Cristo te perdonó todo. ¿Oyó? Haya sido lo más cruel que hayan sido, pero nada. En El Salado hay una iglesia cristiana y ellos decidieron perdonar. Y usted sabe por la historia que pasó allá. Los vejámenes y las cosas tan terribles, pero ellos perdonaron. He escuchado testimonios donde han ido a visitar a presos que han matado a sus hijos y le han brindado el perdón. Le ha dicho, tú mataste a mi hijo, pero yo te perdono. Si ellos perdonaron eso, ¿cómo no vas a perdonar tú otras cosas? Y uno, para estas situaciones, uno usa esta lógica. Bueno, una cosa es que Dios me haya perdonado porque es Dios. Y otra cosa es que yo te perdone porque yo soy humano. Ay, bravo. Esa lógica aquí no sirve. Porque un corazón que ha sido renovado por Dios es templo de Dios. Y si el mismo Dios habita en ti, tienes para perdonar. Así que no disfracemos las cosas. No nos pongamos a inventar. Aquí no vale argumento humano. Aquí vale lo que dice la palabra. El poder de la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana es que para el Señor no es posible aceptar que un perdonado por Él no perdone. Eso es lo que quiere transmitir esta parábola. Es inaceptable que alguien que ha recibido la gracia del perdón pueda decir, yo no te perdono. Y yo les dije alguna vez, y perdonen que utilice este ejemplo, que en medio de nuestra cultura vallenata tenemos toda clase de canciones que apoyan el no perdonar. Y una de las más famosas es que hace una pregunta el cantante, que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo de los infieles. Por no decir otra cosa. El toro. Ve, y creo que dice que ven a mí, mira mi cara, ve, soy un hombre y no es para estar repartiendo perdón. Y le manda a decir, ajuiciate. O sea, esto es interesante. Hay que investigar lo que hay en la cultura popular para mirar. A veces cambiamos las palabras. Yo les dije, perdón
Y también les dije otra que fue disculpa. Hoy en día, otro vallenatero sacó otra canción que me dejó indignado con una muchacha. Y dice él, ¿cómo que era? Yo se la conté a Vani, ¿a quién más? Dice, ya, cambia los conceptos. El concepto de dama es, cierto, una mujer honorable, respetable, que se cuida en su vestimenta, en su forma de tratar, y también una dama no se mete con un hombre ajeno. Entonces, la muchacha en este canto de vallenato, en este vallenato ella dice que yo no soy bandida, soy una dama, aunque se meta con todo el que se quiera meter, aunque esté con otro en la cama. Y esa es la transformación que ha hecho. Cambió las palabras. Pero en otra canción de ella misma me puse a investigar y aparece y dice, yo soy una dama, pero cuando ella está en la cama, dice, es una perra. Así dice su propia canción. Cambiando los conceptos. Entonces la dama es, sí, aquella que como cualquiera puede meterse con el que quiera y hacer sinvergüencería. Así hemos cambiado el valor del perdón que sale genuino del corazón, que implica que viene de Dios, esa fuerza para decir, sí, me heriste, me hiciste esto. Y bueno, no se me olvida, obviamente, hay cosas que no se olvidan, pero yo te he perdonado, porque cuando lo recuerde, no lo recuerdo con odio, con resentimiento. Pero las disculpas, a veces, se los digo en este contexto, por decir, ¡ay, disculpa! Pero por dentro, no me importa. Entonces, hoy en día los conceptos se cambian, así como el concepto de dama. O ejemplo de otros conceptos, hermano, sea maduro. Ya a uno se le ocurre el vecino de allá, ¿cierto? Entonces tenemos problemas con las palabras ahora, gracias a don posmodernismo y bueno, a lo que está pasando. Entonces, hermanos, para el Señor en esta parábola, y te lo digo, es inaceptable que alguien que ha recibido la gracia del perdón no perdone. Es imposible para el Señor Jesús, aceptar eso, y para el rey que está ahí. Es inaceptable. El rey de la parábola es justo. El rey de la parábola es tan justo que en medio de todo uno dice, oye, después que pasó esto que él no perdonó al otro, uno diría, oye, rey, si tú le perdonaste una deuda tan grande, tú deberías, cuando mandes a traer siervo, decirle, oye, ¿qué te pasó? ¿No entiendes que te perdoné? Bueno, no, el rey aquí actúa de esta manera. Tráiganlo. Vas a la cárcel. Te vendemos a ti y a todo. Lo que había pasado, lo que te había dicho antes, lo que te perdoné ya quedó sin perdonar. Ahora vas al castigo. Ni siquiera lo deja hablar. A mí me sorprende eso del texto. Ahora, recuerden, las parábolas son eso, una enseñanza. No significa que ellas contengan en sí en todo lo que debe hacerse así, no. Es una forma de comparar al reino de los cielos. Por dice, por eso. Y recuerden, el tema central ahí va a ser, ¿se te perdonó algo imperdonable? Puedes perdonar algo que sea perdonable. Entonces, ¿cómo estamos con el perdón? ¿Tienes un corazón perdonador? Claro que sí, pero como me hagan esto, es que el reino de Dios es así. Por eso el reino de los cielos se parece a la parábola. Un perdón incondicional e ilimitado debe producir en un corazón el perdonar en abundancia. Así que no inventes. Si Dios está en ti, puedes perdonar con abundancia. Tal vez te estés acordando, y voy a mencionar unas situaciones, solo por mencionar, pero tal vez te estés acordando de quién o quiénes te hayan podido hacer daño, de ese primo que te estafó, de ese cercano que abusó de tu confianza, de tus finanzas, de tu familia,
de tus bienes o de tu cuerpo. De ese esposo que parecía honorable, recto, intachable y te decepcionó. De ese mismo que te dijo que las mujeres no se tocan con el pétalo de una rosa, pero que toca con los puños, con un cable o hasta con una plancha. Tal vez, no sé, lo recuerdes, porque nunca te hizo partícipe de la administración del dinero. O porque es un macho y los machos, ¿para qué colaborar en los oficios de la casa? Y los niños, cuando estén grandes los cargo. No sé, tal vez te estés acordando de quién o quiénes te hayan hecho daño, como esa esposa que de pronto denigra tu autoestima, que tú quieres hacer lo mejor y siempre te dice una palabra que tú no esperas. Y listo, te ríes como para pasarla, pero por dentro tú me estás dañando el corazón, mija, me estás dañando el corazón. No sé si te estés acordando de esa que te hace sentir a veces hasta poco hombre. Sí, pasa. Esa que nunca está satisfecha o contenta con el fruto de tu trabajo. O que te sientes desautorizado. Tú dices, ¿para qué hablo aquí? No me quedo callado. ¿Cierto? O de pronto esa que no le nace palabras de cariño. Que no quiere, ni siquiera siente deseo. O que cada vez que se acuerda de ti, no canta, pero me acuerdo de ti, la canta es para la plata. Y no perdonas eso. O tal vez te estés acordando de que te ha hecho daño ese amigo, que tenemos amigos, que no te apoyó en el momento que lo más lo necesitaba, que te estafó, que te mintió, que le prestaste algo bien valioso y nunca te lo devolvió. ¿Cierto? Que le confiaste algo y lo publicó en Facebook. No digan nada. Ahora anda por ahí un poco gente preocupada por fotos y videos de la playa. Bueno, entonces de pronto está diciendo, no quería, te confié esto desde mi corazón y ahora todo el mundo lo sabe. Y de pronto esta mañana estés herido hasta con tu suegra o con tu suegro, porque sientes que por él o por ella que tira la toalla y ya. O te sientes herido con Dios, porque Dios nunca te ha avisado las situaciones difíciles. Te sientes herido con Dios porque, Señor, ¿qué era lo que yo iba a hacer ahora? Yo no veo nada. O porque escuchas puro silencio de Dios. O tal vez estés bravo con alguien que no se puede ver, con la cultura. Es que aquí en Cartagena, o con este país, o con el mercado laboral, porque dice, oye, pero si yo trabajo, he estudiado, y le dieron el ascenso al otro y no a mí, y tanto que me he matado, y este porque es amigo, ahora es el nuevo gerente, y llevo acá 20 años, y he hecho de todo, he demostrado. Entonces a veces tenemos rabia hasta con el mismo sistema, con el 4x1000 ese. No sé cómo perdonar el 4x1000. No. ¿Cierto? O porque hay un abismo. Algunas mujeres pueden decir, hay un abismo entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. O porque has sufrido acoso en el trabajo. Esto le pasa a hombres y a mujeres, a todos. Y no puedes renunciar porque no sabes qué vas a comer después. ¿Cierto? O incluso alguna, ¿por qué quedé embarazada? Si yo quería continuar mi estudio o quería seguir en esto. ¿Cierto? Se interrumpió mi carrera. Y ahora me toca esperar un par de años para seguir. Y ya en un par de años ya de pronto ni se necesite lo que estudié o lo que estaba estudiando.
O estás herido con lo principal que íbamos a hablar, estamos hablando, y es con la iglesia, con los hermanos, con el pastor. Porque sientes que no encajas aquí, porque no puedes destacarte, porque te ignoran, porque el pastor no anda contigo, no va para arriba y para abajo contigo, porque no te vio, no te saludó, no te llamó, no te miró. No sé. Porque tal vez pensaste que aquí enseguida vas a despegar, desarrollar esto y lo otro, y todavía estás ahí. ¿Qué te hace sentir enfadado, con resentimiento contra la iglesia? Como si ninguno tuviera nada que dar. O te sientes herido, porque hay personas que también se sienten heridos, pero por otras cosas. Porque si aquí decimos que hay que ser moral en lo sexual, y a muchos les parece eso exigente, pero yo puedo tener mi novia y esto y tal. No, cuando la palabra del Señor enseña a esperar. O porque te juzgan por tu pasado. No te atreves a contar lo que pasó, lo que ha pasado, porque dices, no, aquí enseguida me van a rechazar. ¿Y de quién va a andar con alguien que vivió así? No sé, amado hermano, pero sea lo que te haya pasado, hay una realidad que no se puede esconder, y es que el perdón es vital en el mensaje del Evangelio, porque por el amor de Dios nos perdonó. Y yo no sé si han leído Mateo 6, 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amados, Dios nos ha justificado, nos ha amado y quiere lo mejor para nosotros. Es un Dios que hizo justicia en su Hijo. No hay ningún hombre que pueda ser justificado por sus propios medios. Así que si eres justificado, tienes la capacidad de amar, perdonar y reconciliar, porque Dios te amó, te perdonó y te reconcilió. Así como en la parábola, aquel hombre que tenía una deuda exageradamente grande, ilimitada, impagable, que es lo que da a entender el texto, solo un rey, al que se le debía todo, pudo decir, te perdono. Así se parece esta parábola a Cristo, solo Él, a quien le debíamos todo, porque por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y estamos condenados. Es el único que podía decir, te perdono la deuda. Por eso esa parábola se parece al reino de los cielos. Porque nadie podía pagar eso. Necesitamos un perdón por gracia. Que nos dijeran, aquí tienes, solo acéptalo. Y muchas veces el perdón nos parece ilusorio. Oye, no puede ser, ¿cómo así que me va a perdonar? Como si hoy le dijera, ¿quién quiere este billete de 50,000? No lo voy a mostrar ni lo voy a sacar. Y si yo le dijera, pero venga, tiene que venir a tomarlo. Yo no sé quién se acercaría acá. De pronto todos dicen, no, eso es de pronto para que lo toque, pero no para quedarme. Y le digo, no, pero se va a quedar con él. ¡Ah! Ya por acá, sáquelo, oiga. Entonces hay gente que lo va a tomar enseguida. Así hay que tomar el perdón de Dios, aceptar que Él nos perdonó, porque si no vas a seguir mortificándote en lo mismo. También tenemos que aprender a aceptarlo. Hace años, como 18, una amiga obtuvo su primer empleo. Y su primer empleo le pagaban, bueno, hace 18 años, 500,000 pesos, era bastante. Su primer empleo fue de 500,000. Y ella invitó a su novio, era una joven, invitó a su novio a un restaurante bien famoso en el centro. Y le dijo, ven, vamos. Y se lo llevó.
Y mi amiga, cuando lo llevó, le dijo, pide lo que quieras. Mi amigo come bastante. Y empezaron a pedir una entrada, plato fuerte, postre, pidió un montón de cosas de marisco, langosta. Ella también pidieron una botella de vino y todo. Cuando le llegó la cuenta, ella pidió, me hace el favor, me da la cuenta. Ella tenía su tarjeta. Cuando le dieron la cuenta, creo que era 620,000, algo así. Y ella, no le alcanzaba la tarjeta, el sueldo para pagar la invitación al novio. Le tocó pagar con la tarjeta y entre los dos sacar plata. ¿Sabes? Dios, para perdonarnos, no hizo cálculos. Él simplemente dijo, te perdono lo que sea. Así como mi amiga invitó a su novio y no hizo cálculo, aunque ella se quedó corta, Dios no se queda corto para perdonar. Nada de lo que tú hayas hecho, nada, absolutamente nada, es imperdonable para Dios. Él te puede perdonar. La excepción, la blasfemia contra el Espíritu Santo que menciona allá. Pero te cuento que no la has hecho porque si no, no estarías aquí. Amado hermano, Dios nos perdonó lo imperdonable. ¿Por qué al hermano que está a nuestro lado no podemos perdonarle lo que es fácil de perdonar? La parábola simboliza que no es por nuestras buenas obras que somos perdonados. Tú no hiciste, mi amigo, simplemente su novia lo invitó a comer y ya. Él dijo, bueno, yo pido. Pero así con Dios, no, todo lo que tú digas que eres bueno haciendo, eso no va a justificarte para que te perdone. Por gracia te perdonó. Y empiezo a finalizar con esto. Nosotros somos vasijas donde Él deposita su gracia del perdón y nos llena. Pero así como la vasija recibe, ella es una vasija para llenar a otras vasijas del amor y del perdón de Dios. Amén. Para eso Dios te perdonó, para que perdones a otro. Dios te perdonó todo lo que nadie te perdonaría. ¿Cómo es posible que no puedas perdonar algo que está en la categoría de lo perdonable? Pero hay un enigma que me deja el texto, o bueno, al principio me lo deja, y es, esto de perdonar suena bonito, suena chévere para estar libre, pero suena como imposible. A veces decimos eso. ¿De dónde? Y la pregunta es, ¿de dónde podemos sacar fuerza para perdonar? Porque es que como humanos, a veces perdonamos porque nos conviene. Digo, bueno, yo voy a perdonar a esta persona porque vivo con ella, para que no me eche de su apartamento. Sí. Oye, voy a perdonar a este porque si no, ¿quién me da chance al centro en el carro? Entonces, ese perdón así no sirve. Eso no es perdón. Eso es por conveniencia. La respuesta a esta pregunta es que la única fuente para perdonar viene de Dios. No tiene nada que ver con nuestras fuerzas. El ser objetos del perdón de Dios nos hace ser objetos perdonadores de Dios. Porque Dios ahora en nosotros sí nos da la fuerza para perdonar. La gracia del perdón es preciosa y nos hace perdonar lo que parecía imposible perdonar. Lo que tú nunca creíste que podías perdonar, lo puedes perdonar por Él. Porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y si estamos en la fuente del perdón, de nosotros, de nuestra fuente, saltarán ríos de agua viva. Conclusiones. Esposos, esposas, número 1, que están en este lugar. Siempre hay diferencias.
Porque son dos personas diferentes, pero han sido hechos una carne. Así que no hay nada que no se pueda superar con el poder de Dios. Bueno, voy a decir esto. Mire, Dios hizo a los casados una carne. Y la palabra enseña lo que Dios unió es imposible. Sabemos que hay causas, pecados, a veces hay violencia, a veces hay de toda clase de cosas. Pero la esencia básica es que no hay nada que pueda pasar que no se pueda perdonar. Nada. Y que Dios ayude en esto, Dios meta su mano, porque lo que estoy diciendo es difícil. Difícil y después me pregunta. Pero Dios es muy bueno. Esposos, esposas, esmérense por amarse, esmérense por respetarse, por dialogar, por entenderse. Y cuando no se puedan entender, y cuando dialoguen y perdónense. Porque el perdón cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Mismo caso con padres e hijos. Segundo, con nuestro tema de la iglesia. Yo debo ver a la iglesia, es decir, al hermano, la hermana que tienes ahí al lado, como Cristo nos ve, como objetos de su perdón. Y si nosotros empezamos a ver a los hermanos como objetos del perdón de Dios, cuando nos ofendan, podremos perdonarlo. Podemos hablar, hey, esto pasó. Y aquí lo que pasó, no pasó entre tú y yo, aquí vamos a arreglar las cosas, vamos a hablar. Porque, como dije ahora rato, nada de lo que te hayan hecho será el 0,010 años repitiendo lo mismo, 0,1 de lo que Dios te perdonó, de lo que tú le hayas hecho a Dios. Por lo tanto, hermano, perdona. Tercero, estos meses hemos estado hablando de ser miembros del cuerpo de Cristo. Seamos miembros activos, que trabajan, que sirven con el corazón. Porque de la misma forma, el evangelio es aceptar el regalo de Dios. Pero el regalo de Dios no es pasivo. El perdón es activo, es constante. Así como son constantes las situaciones difíciles. Entonces, un miembro del cuerpo de Cristo es un instrumento en las manos de Dios para que sientas sus manos y su abrazo de perdón. Y cuarto, esta va como colombianos. En Colombia estamos en un proceso de posconflicto con uno de los grupos armados. En este caso, eran FARC. Y aunque el acuerdo, por lo menos hablo desde mí, no satisface toda injusticia, todo lo que uno diría, es que debe tener esto o lo otro, aunque es imperfecto, es nuestra labor como cristianos aprovechar esa coyuntura, esa oportunidad para ser agentes del perdón y la reconciliación. Así sea imperfecto, pero hay que aprovechar esa coyuntura. Porque aunque ellos de pronto no digan, oye, es que no se lo merecen, tú y yo no nos merecíamos ser perdonados por Dios, pero por su gracia nos perdonó. ¿Por qué no podemos perdonarlo? Así, mire, así se desmovilicen todos los que se tengan que desmovilizar y no sean perfectos. Estamos llamados a perdonar. Esa es la gracia preciosa.